Vamos a nuestra tercera conferencia. Nuestra tercera conferencia es sin duda o cobra relevancia porque con la pandemia que estamos viviendo tenemos una contingencia no solamente de salud, sino una contingencia económica y una contingencia que nos va a llevar a una nueva normalidad y nos va a llevar también a una nueva normalidad en salud, en economía, pero también una nueva normalidad en materia fiscal. Por eso, en nuestra próxima conferencia tenemos a Jorge Valdés con las propuestas e iniciativas ante una nueva normalidad fiscal. Antes de cederle también el micrófono, me permito leer una breve reseña de su currículum. Contador público certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, especialidad en fiscal y maestría en impuestos en la Facultad de Contaduría y Administración, candidato a doctor por la Universidad de Durango Santander, catedrático titular en la Facultad de Contaduría y Administración del Instituto Tecnológico Superiores de Monterrey. Actualmente presta sus servicios personales independientes a través de la firma Valdés Valencias y Asociados. Cedo los micrófonos. Muy buenas tardes, gracias a la Academia Chihuahuense de Estudios Fiscales por su invitación, particularmente al Consejo Administrativo, a Ángel de la Rocha, gracias por su presentación. En esta ocasión voy a hablarles de lo que estamos viviendo desde el punto de vista fiscal, que yo le he denominado propuestas e iniciativas ante la nueva normalidad fiscal. Mis compañeros expositores el día de hoy han platicado sobre algunos impactos económicos, algunas estrategias que se pueden seguir como consecuencia de lo que están sufriendo actualmente las empresas. En esta ocasión, pues no voy a hablarle del impacto que ha tenido la pandemia en cuestiones de salud, cuestiones psicológicas, de educación, familiares. Voy a hablarles específicamente de lo que es las propuestas e iniciativas ante la normalidad fiscal. ¿Qué significa esto? Que no podemos quedarnos con los brazos cruzados ante la situación que estamos viviendo. La nueva normalidad fiscal, pienso yo, y con la reserva de mis compañeros, de que no ha surtido efecto, no hemos podido avanzar. Un tema importante es que nos hemos querido comparar con otros países, con otras naciones. Hace algunos años que algún presidente de la República logró incluir a México en la OCDE, igualmente hacer un tratado con los países del norte. Nos sentimos americanos, nos sentimos norteamericanos, sin embargo, pues yo creo que todo en su justa medida. Tenemos que pensar que somos un país en el cual tiene sus cualidades, tiene sus virtudes, tiene sus situaciones económicas que tenemos que hacer saber y en base a ello tenemos que tomar decisiones adecuadas específicamente para nuestro país. No podemos compararnos, repito, no podemos compararnos con otros países. Casi siempre estamos al final de la lista, pero no necesariamente significa que estamos mal. Entonces las decisiones que se tomen desde el punto de vista económico y fiscal tienen que ser de acuerdo al entorno que estamos nosotros viviendo. Voy a darles algunos datos. Voy a proporcionarles algunos datos nada más para efectos de empezar a entrar en materia en relación con las propuestas que hoy les traigo. Si analizamos un poquito que en México el índice de pobreza es del 48.8%, el índice de pobreza patrimonial, pero si hablamos del índice de pobreza extrema, es decir, aquellas gentes que no tienen que comer o al menos tienen para comer, pero no tienen una casa, no tienen un piso en donde poner sus muebles, tienen una casa de 5x5, estamos hablando de 16.8%, un 21%, 21 millones de habitantes de México, de un total de aproximadamente 120 millones que viven en pobreza extrema y 61.1 millones que vivimos en pobreza, vamos a llamarle así. Si hablamos de otra forma para medir la pobreza en cuestiones de vivienda, de alimentación, de vestido, podemos hablar que la población vive una situación de pobreza hasta un 41.9%, estamos hablando de 52.4 millones de mexicanos, una población en situación de pobreza extrema del 7.4%, es decir, 9.3 millones.
Si ven ustedes las cifras, se ven un poquito distintas. Las que marco en la parte superior, pues son en base a ingresos. Los siguientes 4 puntos me estoy refiriendo a pobreza en todos los términos. Si pasamos a la siguiente diapositiva, fíjense nomás los datos tan radicales que les voy a presentar. Para enero del 2015 se reveló que los 80 personas más ricas del mundo controlaban tanta riqueza como la mitad de los más pobres en el mundo. La Standardized World Income Inequality refiere que México está dentro del 25% de los países con mayores niveles de desigualdad en el mundo. Al 1% más rico le corresponde un 21% de los ingresos totales. Que el 10% más rico de México concentra el 64.4% de toda la riqueza del país. El número de multimillonarios en México al día de hoy son 16 multimillonarios. Se debe de tomar en cuenta estos datos porque no podemos tomar decisiones igual que en otros países porque no estamos en las mismas circunstancias. Si hablamos de las empresas, estaríamos determinando que el 99.8% de las empresas en México son MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Qué significa? Que tan solo el 0.02% son empresas grandes. Vean ustedes que no es fácil implementar estrategias en materia fiscal, en materia económica, en materia de seguridad y en cualquier ámbito, pues tiene que tomarse en base a diferentes parámetros que en otros países. Ahí está la integración de cómo podemos ver que el 95.4% son microempresas, de esas empresas de la esquina, las tiendas de abarrotes, peluquerías, estéticas, como le llaman las damitas. El 3.6% son pequeñas empresas, el 0.8% son medianas empresas. ¿Qué quiere decir? Que aquí en México la mayor parte de las empresas en México son microempresas, MIPYMES, como le llamamos aquí. Hay que tomar en cuenta que estas empresas pues generan la mayor parte del empleo, la mayor parte de la economía, la mayor parte de los flujos que se manejan en el país. Si pasamos a otro punto, podemos hablar que en México existe una informalidad muy fuerte. Estamos hablando del 56.9% de informalidad. ¿Qué quiere decir? Que toda esta gente pues vio muy difícil poderse ir a trabajar a sus casas. Es decir, jamás pudieron hacer el home office, así como lo hicimos muchos, trabajar en casa. Ellos tuvieron que abrir el puesto de hamburguesas, tuvieron que abrir su puesto para venta de alimentos. Entonces, pues es un problema muy grave en nuestro país. ¿Qué soluciones le podemos encontrar a este tema? El primero, endeudamiento. Estamos endeudados hasta la camisa. Pienso yo que por ahí no es la solución. Reorientar el gasto. No hay ventas, los negocios cierran, no hay impuestos, no hay recaudación, no hay forma de apoyar a los pobres de los que hablábamos ahorita. Entonces es un problema bastante grave, por lo cual la reorientación del gasto se torna bastante complicado. Impuestos, que es el tema que a nosotros nos atañe y que somos especialistas en ello. Aumentar impuestos. Ya hablaban mis compañeros que no se puede aumentar impuestos. Afortunadamente, nuestro gobierno se comprometió a no incrementar los impuestos. Qué bueno, porque a lo contrario ya se hubieran aumentado. Se escucha por ahí en el argot de los contadores y abogados de un impuesto a la riqueza que tiene que ver con las herencias, en el cual, pues al fallecimiento de un contribuyente, pues los bienes que herede va a tener que pagar el heredero un porcentaje correspondiente al monto de esas herencias. Ya se han hecho las propuestas durante 3 años, no ha pasado por el Congreso afortunadamente, pero es algo que se ha estado insistiendo año con año y que es una recomendación de la OCDE, por lo cual pues no podemos dejar de esperar que pueda hacerse posible en algún momento, sobre todo que no estaríamos hablando del incremento de un impuesto o un nuevo impuesto, sino que simplemente se están eliminando prerrogativas que actualmente están establecidos en la ley del impuesto sobre la renta. Disminuir o diferir impuestos. También se han estado haciendo propuestas de disminuir la tasa del impuesto sobre la renta, disminuir el IVA. Pues es algo que realmente va a ser muy complicado porque ahorita lo que busca el gobierno es recaudar, sobre todo ahorita que estamos en temas de pandemia, pues lo que quieren es recaudar para poder hacer una redistribución del gasto.
Eficientar la recaudación. Ya nos habló por aquí el procurador en un principio que lo que buscan es combatir la simulación fiscal, combatir la venta de factura, las outsourcing, todos aquellos esquemas agresivos en el cual pues, se evade y se elude el pago de los diferentes impuestos. Evidentemente, pues tienen que seguir trabajando con ello. Los que no lo hacemos, pues seguramente estamos de acuerdo porque finalmente se retorna esa recaudación pues, en beneficio del pueblo. Y por último, un tema que me parece muy importante es compartir la riqueza, compartir la responsabilidad en cuanto a la generación del Producto Interno Bruto. ¿Qué significa esto? Implementar esquemas en materia fiscal que permitan que los particulares, los empresarios, puedan a la par con el gobierno hacer que la economía pueda detonar, pueda crecer la economía. ¿Cómo? Pues a través de esquemas que ahorita vamos a comentar, es decir, compartir la responsabilidad desde el punto de vista económico. ¿Como cuáles pueden ser? Deducción inmediata. ¿Qué es la deducción inmediata? Es un régimen que permite diferir el pago del impuesto. Un empresario que invierte en bienes de activo fijo, maquinaria, edificios, en nuevas empresas, permiten deducir de forma inmediata su inversión. Claro que no es el 100%, hay que eliminarle el efecto inflacionario de cuando se iba a depreciar a este ejercicio en que se va a hacer la deducción. Pero, sin embargo, esta deducción inmediata genera un detonador de la economía. Al permitir que estas empresas tengan este estímulo, pues evidentemente van a comprar una maquinaria y le van a dar trabajo al que fabricó esa maquinaria, y el que fabricó la maquinaria pues va a generar empleo, y así sucesivamente pues va a ser un detonador de la economía en donde vamos a crear empleo, va a incrementarse el Producto Interno Bruto y vamos a generar economía. Hace unos momentos uno de mis compañeros comentaba que en 2019 había sido uno de los ejercicios con menos inversión, pero si vemos que la deducción inmediata estuvo vigente hasta el 2018, es decir, 2019 y 2020 ya no aplicó la deducción inmediata. ¿Qué significa? Que probablemente haya sido una condición por la cual se dejó de invertir, probablemente, ¿verdad? Tenemos como otro punto que les puedo comentar, pues es la consolidación fiscal. La consolidación fiscal, déjenme les platico. La consolidación fiscal es un régimen que neutraliza el pago del impuesto. Es decir, aquellos grandes empresarios de los que yo les comentaba, que son el 0.2%, son grupos de empresas muy grandes en la cual los accionistas participan en un porcentaje muy importante de las acciones. Estamos hablando del 51% hacia arriba. Este régimen de consolidación se eliminó ya hace algunos años, para ser específico en el 2013. Ya no existe la consolidación fiscal y se implementó un nuevo régimen que le llamamos pues consolidacioncita, vamos a llamarle así, o es una especie de integración fiscal en el cual pues es una especie de consolidación pero a un porcentaje menor. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de tener yo el 51% para poder consolidar, tengo que tener el 80%. Se reducen los plazos de diferimiento del impuesto de 5 años a 3 años. Pero ¿qué significa esto? Y les voy a poner una anécdota que me tocó. En alguna ocasión en un periódico se publicó que el empleado con menor sueldo de la compañía había pagado más impuestos que la propia compañía, que era una compañía multinacional. Bien, esa nota causó mucho pánico en la comunidad. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa ahí? Que esa compañía pues estaba aprovechando este tipo de estímulos de deducción inmediata, de consolidación fiscal, y evidentemente pues no estaba pagando el impuesto porque lo estaba difiriendo a un futuro. ¿Esto qué significa? Que evidentemente la persona que ganaba menos sueldo le retuvieron su impuesto sobre sueldos y pagó menos que la propia compañía. Pero esa compañía, al reinvertir las utilidades, pues dejó de pagar ese impuesto, pero la reinvirtió en una nueva sucursal, en maquinaria, optó por deducción inmediata y con eso generó empleo, generó riqueza, generó o participó en el incremento del Producto Interno Bruto. Entonces, la deducción inmediata, al igual que la consolidación fiscal, son regímenes que permiten diferir el pago del impuesto, pero que sí son un detonador de la economía y que hacen que estos empresarios compartan la responsabilidad con el gobierno. Tenemos esquemas como la repatriación de capitales. ¿Qué es la repatriación de capitales? Consiste en retornar al país las inversiones directas e indirectas, así como sus rendimientos. Hay empresarios mexicanos
que se llevan sus capitales al extranjero por seguridad o por rendimientos, ¿sí? Estoy hablando de inversiones directas e indirectas. Ha habido ya algunos decretos en donde permiten la repatriación de capitales. ¿Qué significa? Te doy un estímulo fiscal para que retornes tus capitales. Tráete tu capital, tráete tus rendimientos y te permito que pagues una tasa preferencial aquí en México. Yo creo que estamos en muy buen momento para que se haga eso, porque necesitamos dinero, necesitamos inversionistas, necesitamos que retornen nuestros capitales, necesitamos competir con los demás países, porque los demás países están haciendo lo mismo. En otros países existe la consolidación fiscal, en otros países existe la deducción inmediata. Entonces nosotros tenemos que ganarles el jalón, tenemos que hacerlo, estamos obligados a hacerlo. La zona franca. La zona franca pues es un área específica del país, del territorio, en donde se desarrollan actividades específicas con el propósito de apoyar a los mexicanos más vulnerables. ¿Qué significa esto? Que en lugar de estarle llevando cobijas año con año, en lugar de estarles dando alimentos a través de instituciones de beneficencia, pues es mejor crear una planta, una fábrica, una maquiladora, un área donde se pueda producir artículos y que puedan trabajar y generar economía. O sea, aparte de que pueden generar un sueldo y con eso mantener a sus familias. En otros países existen zonas francas. Tenemos, por ejemplo, en Colombia, que estamos hablando como de 120 zonas francas. Vamos a suponer que se establece un área delimitada en Chiapas, en la región Tarahumara, con el propósito de que acudan inversionistas y creen empleo en esas áreas. Hay otros países que lo están haciendo, ¿por qué nosotros no? Nosotros tenemos zonas francas, pero únicamente en la zona fronteriza para efectos de lo que son los impuestos al comercio exterior. Tenemos la tasa preferente del IVA del 8% en la zona fronteriza. Se acaba este año. ¿Sí? Yo propongo, a reserva de lo que comenten mis compañeros, porque es una propuesta personal, pues que se prorrogue por más años, inclusive que se pueda extender la zona en la cual aplique ese 8%. Ok, deducción de colegiaturas. Actualmente las colegiaturas tienen un límite y no son deducibles las de las universidades. Ahorita el problema más fuerte que tenemos es la educación. La educación se está dando virtual, se está dando por televisión. Muchos no tienen ni televisión. Nosotros sabemos que la educación es los cimientos de la economía de un país. Si no hay educación, no hay economía. Entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues darle la oportunidad a los particulares que junto con el gobierno puedan hacer frente a ese problema educativo. ¿Cómo? Pues a través de permitir que las colegiaturas sean deducibles al 100% y que se incluya el de las universidades. Con esto sería un gran apoyo para el mismo gobierno. Los donativos. Los donativos actualmente son deducibles hasta el 7%. Hoy por hoy necesitamos apoyar a los más vulnerables. ¿Y quiénes los apoyan? Las asociaciones civiles que se dedican a fines no lucrativos. Sí, que dan ayuda alimentaria, apoyos de médicos a los más vulnerables, a los que viven en pobreza extrema. Entonces, ¿por qué no hacerlo como existió hace muchos años? Poderlo deducir al 100%. Desde luego, pues ahora que nos presumen tanto de que están buscando la recaudación de impuestos, que está todo muy controlado y que la implementación de las tecnologías para evitar abusos en la contribución, la elusión fiscal, la evasión, pues bueno, pues darle la oportunidad que lo deduzcan al 100% con la debida reglamentación y la debida supervisión. Tenemos algunos estímulos que ya han existido en algunos años, como es el estímulo al primer empleo. Yo creo que al primer empleo yo le agregaría la permanencia y el primer empleo para efectos de que las compañías no despidan a sus trabajadores. Al contrario, que se les dé un estímulo para que les den permanencia y además creen nuevas plazas de trabajo. Ayuda alimentaria, que se dé alimentos a aquellas instituciones que se dediquen a alimentar, como ya lo decíamos ahorita, a los más vulnerables, a los pobres, a los que no tienen para comer. Y un tema que me parece muy importante, estamos en un momento muy difícil a nivel mundial, algo nunca antes visto, algo que la verdad de las cosas
los veo, me veo con tapabocas y realmente se me hace de película. ¿Por qué no entonces apoyar a esta área médica estableciendo estímulos fiscales para todo el ámbito que rodea al COVID-19? Estoy hablando de estimular a la fabricación de tapabocas en donde se den a precios accesibles, la fabricación y venta de respiradores artificiales. Pues estamos batallando por tener hospitales, tener respiradores artificiales. ¿Por qué no fomentar que se den estímulos fiscales para este tipo de productos? Fabricación y venta de pruebas COVID, deducción en inversiones para la fabricación de este tipo de productos, de instalaciones de construcción de hospitales dedicados específicamente a combatir el COVID, deducción de la inversión de forma inmediata en este tipo de artículos, en fin, todo lo que tiene que ver con el tema del COVID. Entonces, pues, ¿qué significa esto? Que necesitamos todos los mexicanos, todos los empresarios, participar junto con el gobierno a detonar el aspecto económico. No estamos cumpliendo, no está cumpliendo el gobierno, no estamos cumpliendo nosotros. Desde luego que la mayor parte le toca a nuestros gobernantes. Por eso yo los exhorto a que tomen en cuenta este tipo de iniciativas que han sido exitosas en otros años para que en un momento dado puedan ser implementadas. Y no, como decíamos hace un rato, en la reforma fiscal para el año 2021. No, pueden ser de manera inmediata a través de un decreto presidencial. Gracias.